comentarios, denuncias, noticias, reportes. Un espacio que le mantendrá informado de costa a costa. RCR presenta El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá al día con todo lo que sucede en este estado tan conmocionado. Comienza El Pitazo en Vargas con Luis López. Muy buenos días tengan todos ustedes. Pola, no por la mañana, es Pola Mayor, a nuestra amiga de Carayaca, que nos tiene esa bonita canción, muy original, muy de ella, ¿no? A todos ustedes, gracias por su atención, por estar allí, por escucharnos. Un saludo muy especial a esa audiencia que nos escucha en cada rinconcito del estado Vargas, Venezuela y fuera de nuestras fronteras. El domingo pasado tuvimos conexión con mucha gente en México, Chile, Perú. Vamos a ver si hoy logramos también esa misma sintonía. Importante, doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Mantenga la distancia, doctor, porque hay que ser prudente. Disculpe aquí, hay que ser prudente. El distanciamiento. 1 metro mínimo. Eso no es teoría, eso es de verdad una necesidad. Una triste realidad, más bien. Y vamos a tener que usar el tapabocas, porque así lo exigen las medidas de seguridad, y de repente usted estornuda y una de esas goticas, ¿verdad? Es peligrosísima. Sí. A esta hora de la mañana es importante decirles hoy 6 de septiembre, ya viene la celebración de la Virgen del Valle, virtual también, procesiones virtuales, oraciones virtuales, rosarios virtuales. Todo se ha convertido en una virtualidad. Pero bueno, de esto vamos a salir Dios mediante, porque son las pruebas de fuego que tenemos que tener para poder entender que existe vida y valoremos la vida. Es importante lo que aparece hoy en los portales, este mensaje que está llegando a beneficiarios de Héroes de la Salud. Ya empezaron a cobrar, gracias a Dios. Bloqueados por todas partes. Ya el gobierno interino del presidente Guaidó empezó a efectuar los pagos, según destaca hoy el portal Carauta Digital. El gobierno interino sorprendió este sábado al anunciar que se efectuó el primer pago del bono de Héroes de la Salud. Esto causó que el personal médico corrieran a revisar sus correos electrónicos. Y bueno, hay algunos estados como Zulia que ya empezaron a recibir sus realitos ayer, gracias a Dios. Es decir, Héroes de la Salud, felicitaciones por ese gran trabajo que están haciendo. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Ya vamos a conversar con usted. El doctor Franklin Rodríguez es una de las personas bien preocupadas por lo que acontece en Vargas, y en breves minutos vamos a conversar con él. Tenemos una colega suya, la doctora Marian José Reyes, pediatra, infectólogo. Una interesante ponencia que hizo el pasado jueves con un foro convocado también con el gremio de la salud a propósito del regreso a clases. Doctora, muy buenos días. Buenos días, excelente día para todos. Gracias por la invitación. Escuchar una voz melodiosa, una voz que termina siendo música en la mañana, ¿verdad? Siempre con optimismo, porque considero que hay que tener fortaleza y sé que vamos a salir de esto, más temprano que tarde, pero lo lograremos. Así que optimismo, comenzar las mañanas con fuerza y bueno, con mucha fe. Claro que sí, doctora. Y no, y aparte que su voz es muy agradable, suena muy bien ese mensaje de optimismo de parte suya. Doctora, el tema de hoy que queremos que nos ayude a orientar a la audiencia, a los padres, representantes, sobre la gran preocupación del retorno a clases, usted como experta. Por cierto, la doctora María José es de Vargas y es la única pediatra infectóloga en todo el estado en Vargas. Vargas, Sí. Y en muchos kilómetros más además, porque
son muy escasos, ¿no? Y esto es el momento bien importante para hacer una consulta a una profesional a propósito de lo que ha sido un poco el descuido de algunos padres que ya dicen voy a mandar a mi muchacho para la escuela, y la preocupación del gremio docente que dice, bueno, nosotros con hambre no vamos a ir a dar clases ni vamos a atender a los muchachos. No, que la educación es prioridad, sí, pero la vida también es un derecho, la vida también es prioridad. En ese ambiente nos estamos desenvolviendo. Doctora, ¿cuál es su opinión? Buenos días. Buenos días. Bueno, mire, cuando me invitaron a conversar sobre este tema que ha originado, digamos, tanta preocupación, tanto en los padres como en los docentes, y es una pregunta frecuente para nosotros los pediatras, y más los infectólogos, yo dije, bueno, vamos a hablar, pero con argumentos, según lo que refieren las diferentes organizaciones internacionales al respecto. De cuándo puede ser el lugar, o digamos, cuándo puede ser el momento idóneo para tomar la decisión de regresar a nuestros grandes tesoros, los tesoros del hogar, para las aulas, y por supuesto que los docentes pues también regresen a sus actividades presenciales. Todo esto está basado en pautas dadas por la Organización Mundial de la Salud, CDC, también por las diferentes asociaciones pediátricas, tanto de América como de España. Entonces, bueno, yo sin no hacer tanto preámbulo, quiero comenzar con el primer punto. ¿Me van escuchando? Sí. Perfecto, doctora. Muy bien. Muy bien. Entonces, el primer punto en el cual coinciden los diferentes organismos internacionales es que se debe demostrar la disminución de la tasa de transmisión del COVID-19 en el país, estado o área donde se decida reaperturar los colegios. Quiero hacer un poquito de preámbulo aquí. Voy a parar un poquito para explicar algo rapidito. Sé que la audiencia en algún momento habrá escuchado hablar sobre la curva, ¿verdad? La curva de transmisión del COVID. Esto no es más que, como hemos podido ver, y por la experiencia que se tiene también de los países que comenzaron la epidemia mucho antes que nosotros, existe una primera etapa en la cual comienzan a ocurrir casos, pero la curva se mantiene como constante, ¿verdad? Y eso nos pasó a nosotros en marzo y abril. Posteriormente comienza a ocurrir un aumento progresivo del número de los casos o de contagio. Esto es lo que se llama la fase exponencial o fase de crecimiento de la curva. En esta fase es donde hay mayor transmisión y el problema está, o el riesgo es la saturación de lo que son los centros de asistencia para poder acudir en caso de ser necesario. Y posteriormente una fase donde comienzan a disminuir los casos, que es la fase de descenso de la curva, hasta que llegamos a la parte más baja nuevamente, y allí es donde podemos hablar de control epidemiológico de, digamos, el COVID-19. Entonces, precisamente en esta fase de descenso o en esta fase de control es donde las diferentes guías apoyan la reapertura de el regreso a las aulas. Entonces, una condición sine qua non es que el país, el estado o la localidad que decida reaperturar los colegios debe tener ese requisito. Uno, que esté bien documentado, bien demostrado, que existe un número mínimo y controlado de casos. ¿Qué quiere decir eso? Un número mínimo y controlado de casos es que existe un cerco epidemiológico adecuado, es decir, que los casos estén perfectamente aislados, que estén aislados sus contactos para disminuir el riesgo de transmisión a la comunidad y, por supuesto, que exista riesgo dentro de los colegios. Eso es el primer punto y es súper cardinal. Podemos hablar de otro punto. Son muchos aspectos que hay que tomar en consideración, pero también coinciden la mayoría de las organizaciones en que tiene que existir una situación donde se garantice la movilidad y el transporte seguro para nuestros niños y para nuestros docentes. Entonces, esto hay que tomarla en consideración. Deberíamos estar en una situación en la cual no exista la necesidad de una restricción porque hay un control adecuado de los casos, con una cantidad de diagnósticos realizadas. Valga la redundancia, voy a decir que la prueba ideal para establecer diagnóstico de COVID es la PCR, es decir, que ya se hayan realizado una cantidad de PCR a nivel de la comunidad suficientes como para poder saber dónde estamos realmente ubicados con respecto a este proceso o desde el punto de vista epidemiológico en COVID, ya sea en Vargas o en los diferentes estados.
y garantizar un transporte adecuado a nuestros niños. Ahorita, como podemos ver, pues es poco factible de repente la utilización de transporte público según estas normas, ya que allí pues se considera un medio de alto riesgo debido a la aglomeración existente, el riesgo de contagio, el contacto físico, entre otros factores que se pudiesen mencionar. Un tercer punto fundamental es que existe un nivel de colaboración y coordinación estrecho entre las escuelas y las autoridades locales de salud pública. ¿Con qué finalidad? Con la intención de que si se logra identificar algún caso sospechoso dentro de los colegios, ya sea de niños o del personal que allí labora, de manera inmediata se establezca un aislamiento, se realice las pruebas diagnósticas y se logre hacer el aislamiento también de los contactos o de los niños y personal educativo que está más cerca de ese caso posible o caso índice. De tal manera de que es algo que es una decisión que no es tan sencilla como decir regresar o no a los colegios. Esto lo estoy hablando a nivel general, pero son muchos los factores que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, los colegios tienen que establecer una clasificación de su personal de alto riesgo y decidir qué hacer con ellos. Si existen profesores, videles o cualquier otro personal del área educativa que tenga hipertensión, diabetes, neumopatías o algún factor de riesgo para COVID-19, no solamente con sus trabajadores, sino también con los niños. Hay niños que pueden tener patologías o enfermedades de base que lo pueden condicionar a ser de mayor riesgo, como por ejemplo pacientes inmunosuprimidos, pacientes con patologías hemato-oncológicas, entre otros. Eso por otro lado. Ahora, existen factores ambientales escolares que deben existir para que se logren mantener las medidas de prevención y control del COVID-19. Se habla de que los colegios deben tener políticas y recursos que garanticen la higiene de manos y la higiene del área educativa. Esto quiere decir que debe existir agua y jabón de manera constante en los centros educativos. Esto es fundamental, porque forma parte de las medidas preventivas para el COVID-19. Entonces, si no se puede disponer de lo básico, que es agua y jabón, va a ser menos factible el regreso a clase. Es fundamental mencionar que existen varios mecanismos de transmisión. El más importante definitivamente tiene que ver con el contacto de persona a persona y a través de la transmisión de la infección por medio de goticas. No voy a hablar ahorita de eso porque es otro tema que pudiéramos hablar en otra oportunidad, pero es fundamental que exista control de los alumnos dentro del aula, porque hay condiciones que hay que cumplir. Las diferentes organizaciones establecen que se debe mantener el distanciamiento físico y la referencia es que los pupitres deben estar entre ellos con una distancia de 2 metros, inclusive el docente 2 metros de distancia. Que cuando esos salones tienen una cantidad de alumnos muy grande, por ejemplo 40 alumnos, no deberían ir todos el mismo día, sino dividirse por grupos y la recomendación es que sean solo 10 niños en áreas bien ventiladas, inclusive si existen espacios abiertos y la infraestructura lo permite, donde ellos pudieran estar y disminuir el riesgo de estar en zonas encerradas, sería mucho. Doctora, discúlpeme un segundo, vamos a identificar la emisora con publicidad. Ya regresamos con esta parte interesante. Usted me está diciendo en su teoría y en cómo ve como experta del asunto que definitivamente no vamos a regresar a clase. Ya vamos a escuchar al respecto. Okay, está bien. Comentarios, denuncias, noticias. El Pitazo en Vargas con Luis López por RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, no hace falta ser adivino, mucho menos Tibisay Lucena, para saber cuáles serán los resultados de estas elecciones chimbísimas de diciembre. Ese parlamento, el que pretende montar Nicolás para desmantelar al otro, y al otro también, al de Guaidó, va a ser completamente rojito. ¿Te acuerdas que así decía Rafael Ramírez, dojito, cuando era el zar de PDVSA y el régimen lo adulaba porque era el hombre que tenía los reales? Bueno, el que sigue teniendo los reales, pero quién sabe dónde los tendrá depositados, dándose la gran vida y comprándose nacionalidades con esos dólares y euros que desvió para sus bolsillos. Mingo querido, te advierto algo. Con este tipo no podemos tener memoria corta. No, señor, ese es uno de los que tarde o temprano tendrá que comparecer ante la justicia y nosotros visualizarlo todos los días, vestido con su overol naranja y unos grillos en los tobillos. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750 AM. Robert Pacheco nos envía un saludo. Buenos días, Pitazo Vargas, Fernando López, Luis López, felicitaciones por este espacio del domingo. Lorenzo González, muy merecido el bono que están empezando a recibir el merecido gremio de salud afectados por esta pandemia. Y bueno, más detalles sobre esto. Interesante, doctor, lo que nos está informando la doctora María José. Bueno, entonces, doctora, continuamos escuchando su intervención y quisiéramos, por lo que usted está diciendo, que ya es cuesta arriba pretender convencer el retorno a clase en estas condiciones, sea semipresencial y online menos, porque el sistema de comunicación es tan precario que, imagínense. Cuéntenos, doctora. Bueno, si quieren hacer algún tipo de pregunta, lo importante es que se cumplan las medidas preventivas y los niños deben tener un distanciamiento dentro del aula. Es importante que para que se tome esa decisión tiene que existir una educación, no solamente al personal educativo, porque hay que explicarle a los docentes qué es lo que tienen que tomar en consideración. De hecho, se habla de que por cada 10 niños debe existir un maestro y hacerlo rotativo. Estamos hablando de que deben existir una cantidad de docentes suficientes como para poder alternar horarios, para que existan grupos de alumnos. Se recomienda acortar el tiempo de permanencia dentro del colegio y en el caso de identificar algún caso sospechoso, de manera inmediata los entes de salud deben determinar el caso índice y aislar a los que están alrededor. Es decir, es una serie de implicaciones donde tiene que haber una cantidad de personal suficiente para tener grupos pequeños, sin mencionar que cada una de las medidas que se deben tomar va a depender de los grupos de edades, porque no es la misma madurez que pueda tener un niño ya después de los 10 años, un adolescente, que pues los niños en etapa preescolar, por supuesto, ni iniciando educación básica. Doctora, el niño por su naturaleza es inquieto, llega a la escuela, abraza a su compañero, deja el tapaboca de un lado, el otro amiguito se lo esconde, abraza a la maestra, en medio de esa, y además con casi 5 meses sin escuelas y encontrarse en esas condiciones. Objetivamente eso es posible, que en un caso de que estén dadas las condiciones. Es que precisamente eso, recordemos que somos seres biopsicosociales. El niño viene de estar en un ambiente donde solo está en contacto con su familia. Bueno, es el deber ser, que deben estar en casa, porque ya los niños también se pueden complicar y pueden existir casos graves por COVID. Eso lo pudiéramos hablar en otra oportunidad y ya están comenzando a aparecer los casos. Es importante que lo sepan. Lamentablemente es así. Pero el niño va a querer abrazar a la maestra, va a querer jugar con el compañerito, porque forma parte de su desarrollo.
forma parte de lo que es su entorno social. Ellos son muy de contacto. Esto, por supuesto, forman factores de riesgos importantes para la transmisión. En el caso de que se iniciara la escolaridad presencial en estos momentos, sería realmente, digamos, no quiero dar una opinión tan directa, pero quiero decir que no lo puedo decir de otra manera, inapropiado, porque estamos ante una situación, país, donde los casos están indudablemente incrementándose día a día, donde los sistemas de salud están saturados, y esto, lo que se sabe por la experiencia que hemos visto de otros países, como por ejemplo voy a mencionar Estados Unidos, en el mes de julio y agosto tuvo un incremento de los casos de COVID en pediatría, hasta en un 90% de los casos con respecto al inicio de su pandemia. Y esto es por la liberación, porque ellos tuvieron un descenso de la curva y hubo una flexibilización, digamos, de las medidas de control, y también la apertura de estos campamentos de verano, y se reporta inclusive 90 niños fallecidos en este mes, que si nos ponemos a hacer estudios estadísticos, tal vez los matemáticos puedan decir que esto es muy poco o insignificante, pero para cada padre, ¿cómo duele un niño? Entonces, esto no es algo para subestimar. Además de que los niños constituyen un mecanismo de transmisión también para los abuelitos o aquellas personas vulnerables que puedan estar en el hogar. Entonces es todo un tema que debe realizarse. Yo no digo que no va a ocurrir, tiene que ocurrir porque, bueno, no sabemos, pero el COVID-19 cada día nos trae información diferente. Todavía no tenemos un medicamento específico ni una vacuna por ahora, aunque los médicos están trabajando muy fuertemente en esto. Sin embargo, esto va a durar un tiempo y en algún momento tendremos que regresar a las aulas. Pero lo que yo quiero hacer llegar en esta intervención es que se haga en el mejor momento posible para disminuir los riesgos. Sobre todo porque cuando eso ocurra, tiene que existir un sistema súper coordinado donde se identifiquen de manera inmediata los casos para poder hacer el aislamiento epidemiológico y evitar entonces pues mayores casos en la comunidad. Doctora, de verdad muy agradecido por esta importante información que nos ha suministrado hoy la doctora María José Reyes, pediatra infectólogo. Muchas gracias, doctora. ¿Algún mensaje final? Bueno, optimismo. Siempre que hablo con los padres de mi paciente, estamos pasando una prueba. Para los que creemos en Dios, sabemos que para Él no existen imposibles. Yo, además de ser científica, creo mucho en la presencia del Señor. Lo que sí pido es, por favor, lo que me preocupa en la población, sobre todo de acá de Vargas, mucha gente que no cumple las medidas. El uso del tapaboca es fundamental, porque es la única barrera protectora que podemos tener para esto. No existe tratamiento específico para esta enfermedad. El distanciamiento social es fundamental. Si hay que ir a trabajar, bueno, háganlo, pero tomando las medidas preventivas. Y cuando no estén realizando compras o trabajo, por favor, quédense en casa, porque es la única manera de disminuir esta curva de la cual hablé al inicio y de disminuir el número de muertes y el número de contagios. Y esperar que la ciencia nos ayude para que podamos tener una salida importante de esta situación. Muchas gracias, doctora María José. Para ubicarla usted, por favor, vía Twitter, ¿alguna red social? Sí, se pueden comunicar a través de DRA, o sea, siglas de doctora.marianjosereyes por Instagram. También por el teléfono 0414-266-3449. Con respecto a la atención de los pacientes presenciales, nos encontramos en Clínica Prove Salud, también en Centro Médico de Catialamar. Bueno, estamos a la orden y gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, doctora María José, por esa interesante intervención. No deja de preocuparnos, es la realidad día a día. Está con nosotros también el doctor Franklin Rodríguez. Un saludo a los amigos de Miami que están en sintonía a esta hora de la mañana. Amigos con Vargas, un grupo de personas de Venezuela han hecho un trabajo excelente y de alguna manera u otra están haciendo llegar algunos insumos precisamente a Vargas, y de eso nos va a conversar el doctor Franklin Rodríguez, que
desde hace ya más de un mes está participando junto con la sociedad civil en foros precisamente en el marco de dar la información, orientar, apoyar en esta situación difícil que vive el país como vive el mundo, pero están nuestros médicos una vez más en primera línea también dando la información de interés a nuestra querida población. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Sí, quería informarle a la población que un grupo de hermanos venezolanos allá en Miami hicieron una recolecta, se llama Amigos con Vargas, y ya llegaron los primeros insumos para poder ayudar a la población, sobre todo insumos de carácter de diagnóstico, de despistaje, para poder, para hacer que el paciente evite ir a los hospitales, porque los hospitales están ahorita colapsados e infectados. Entonces vamos a tratar de que la población no vaya a los hospitales, sino más bien nosotros nos acercaríamos a ellos. Sobre todo este equipo médico, equipo de bioprotección, ¿no? Seguridad. Sí, sí. Ahorita más tarde vamos a hacer la donación de un equipo de bioseguridad a un médico intensivista del Hospital Clínico Universitario, el jefe del departamento, a José Gregorio Pernalete. Están en primera línea los médicos atacando esta enfermedad y sin embargo son las primeras, ya son más de 100 las personas fallecidas. Sí. 176 en el sector salud, médicos y enfermeras, tengo entendido. Bueno, aumentó drásticamente, ¿no? De hecho, usted tiene familia, como persona también tiene dos familiares que en una semana perdió 2 hermanos, el doctor Franklin. Sí, lamentablemente en esta semana perdí 2 hermanos producto de COVID. Y bueno, víctima también de que los hospitales no se dan abastos para atender a tantas personas, no estamos preparados para atender a tantas personas enfermas del COVID. Sin embargo, como dice la doctora Marian José, la prevención es lo básico, mantener la distancia, la mascarilla, todo eso, lavado de manos, sumamente importante. Si nosotros no prevenimos la enfermedad, algunas personas, esto es una lotería. A algunos les da leve, a algunos les da moderado y a algunos les da grave, tan grave que se mueren en cuestiones de minutos, pues, ¿entiendes? Doctor, la realidad de Vargas como en el país ha sido, mucha gente sigue creyendo que lo del el COVID es cuestión de juego, juegan dominó, se reúnen en los patios de las casas, hacen una convivencia casi normal con todo lo que significa esta situación de la pandemia. Por lo menos Jorge Borjas dice, sigo escuchando a mucha gente diciendo que la pandemia es un embuste. Me imagino que solo lo creerán cuando estén bota abajo, entubados y con los pulmones destrozados. Bueno, esta es una reflexión que nos envía Jorge Borjas. Vargas no escapa de esa realidad. A gente que no sigue valorando su vida, porque también ponerla en riesgo no sabes cuándo te toca, ¿no? Sí, o sea, ponen en riesgo la de ellos y la de los demás. La de su familia, en primer caso. Su familia. Tú caminas, cuando uno camina por Maiquetía parece un mercado persa, ¿no? Un gentío por todos lados y sin el tapaboca con el uso adecuado. Muchos niñitos en la calle, niñitos con unos tapabocas que se convierten en trapitos sucios, ¿entiendes? Ya no antihigiénicos, inclusive eso refleja también descuido de la persona en primer caso y una situación que es normal en Vargas, que es normal, lamentablemente, la falta de agua. Sí, sí, aparte de eso. Ahora, lo que me llama la atención es que las autoridades se ponen unas alcabalas a detener los carros, los vehículos. Yo creo que la alcabala debería ser para peatonal, porque el que está incumpliendo con las normas de seguridad es más bien la población de a pie, no los que andan en los vehículos, ¿entiendes? Hacen unas alcabalas que duran 2 y 3 horas las colas para poder trasladarse de un lado a otro. La falta de gasolina,
falta de colaboración al personal médico para abastecerse de gasolina para poder hacer su trabajo. El equipo de bioseguridad que necesita, no solamente los médicos, sino las enfermeras, las camareras, todo ese tipo de cuestiones. Doctor, vamos a identificar la emisora con publicidad. Lo que sí quisiera preguntarle después de este segmento es, la guardia a las 7 de la noche se mete en unos callejones a llevarse a la gente porque no tiene el tapaboca. 7 de la noche, 8 de la noche. Y esos son eventos muy esporádicos. ¿Qué tanto puede tener eso alguna incidencia en cuanto a la responsabilidad de cada ciudadano para tomar las medidas preventivas? Ya regresamos después de la pausa. Comentarios, denuncias, noticias. El Pitazo en Vargas con Luis López por RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750 AM. Sí, estamos conversando hoy con nuestros amigos los médicos y felicitándolos porque al fin van a tener $100 en el bolsillo. Bueno. Qué difícil, ¿no? Lograr prestarle tanta atención, prestarle a unos médicos cubanos y a los nuestros. Cuando dice la doctora, un plan de coordinación entre el sector salud y las autoridades educativas, y el gobernador de Vargas no ha sido capaz de llamar a los médicos de Vargas para decir necesito de ustedes, sino que los expone a hacer colas por gasolina, los expone a situaciones infrahumanas, porque inclusive trabajar en el periférico de Pariata es de alto riesgo porque ahí están llegando todos los casos. Es un hospital centinela. Sí, no, tomando en cuenta también de que el sueldo de nosotros apenas alcanza los $2 mensuales. El sueldo más bajo de todo el mundo para ser un médico. O sea que esto más que todo es amor al arte que amor al sueldo. Antes nosotros podíamos hacer algún mercadito con el sueldo de un médico. Ahorita no llegamos a comprar 1 kilo de harina pan con el sueldo de un médico mensualmente. Imagínese, doctor. Doctor, vamos a conversar con el doctor Rubel Gutiérrez, que está en sintonía. Empresario 7x7. Rubel, muy buenos días. Buen día, Luis, ¿cómo está? Saludo a toda la audiencia de RCR, a su programa, desde La Guaira. Vamos hoy a conectarnos con Rubel. Doctor, en el marco de este 7x7, ¿cuál es su reflexión, su opinión? Objetivamente, el sector empresarial, comercial, ¿qué
¿qué tanto esto ha funcionado? ¿Qué tanto esto puede servir para controlar el virus y mejorar las condiciones en Vargas en cuanto a evitar menos contagios? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, de entrada debo decirte de veras que ese 7% nos indica a nosotros el sector comercial en Vargas que es un 7 por siempre, porque no vemos verdaderamente la luz para poder salir de esta situación, a pesar de que es una pandemia a nivel mundial, pero que perfectamente en franca sintonía las autoridades con todos en su gremio deberían hacer esfuerzos justamente para ir paliando progresivamente esta situación y marcar verdaderamente una sola línea la posible cautela que deben tener todos los sectores para poder entonces estar en franca sintonía en las actividades diversas que hay en nuestra región. Una región que viene hace muchos años paralizada en cuanto a las importaciones y a las exportaciones. Hoy nos vemos más disminuidos a pesar con esta pandemia que nosotros tenemos, este 7% que en sí uno no se da cuenta si está verdaderamente en parálisis, porque todos los días para el guaireño es igual, por unas bajas verdaderamente de operaciones aduaneras y turísticas en nuestra región, que distan mucho que las cosas se estén movilizando. Más aún cuando tú sales a la calle y te consigues también los operativos militares y policiales que imposibilitan pues el normal desenvolvimiento de las pocas actividades que se están desarrollando en el estado Vargas. En los próximos días, doctor, el panorama se pone más tenso porque viene un proceso electoral. Sin embargo, se le ha prestado poca atención al sector empresarial, al sector productivo. En medio de estas distracciones, ¿cómo vive el ciudadano común según su apreciación que no tiene ingresos? Sí, sin duda alguna estamos en una situación bastante difícil. La poca gente que estamos activados justamente como sectores estratégicos, trabajando, el poco que estamos trabajando, manteniendo Santa María, oficinas abiertas al servicio justamente de Venezuela, de la comunidad, con los pocos empleados que tenemos. Muchísimos han manifestado su descontento de ver de un proceso eleccionario de algunos en Venezuela, porque no están dadas las condiciones. Más aún cuando en vez de estar pensando justamente en una pandemia que nosotros tenemos en estos momentos, la gente hasta cierto punto va a la calle a buscar justamente el sustento. Cuando tú tienes una realidad de tener sueldos y salarios mínimos en 800.000 bolívares contra una canasta básica que se aproxima o pasa los 70 millones de bolívares. De veras que ir a trabajar ahorita en el sector tanto público como privado es ser un esclavo. Muchas gracias, doctor Roosevelt Gutiérrez, presidente de Caduainco, por esa importante información. Estaremos muy pendientes de lo que se logre como avance en este sector en los próximos días, aunque creo que ese panorama no está planteado todavía con estas restricciones que mantiene el régimen de Nicolás Maduro. Orianita, tienes el derecho de palabra para que nos hable de materia deportiva. Ay, señor Luis, qué lindo tenerlo aquí y estar yo aquí también con usted. Ahorita estoy un poquito fría. Estoy aquí muy quietecita en el asiento, pero bueno. Quería saludarlos. ¿Cómo están? Los extrañé. Doctor, un placer tenerlo aquí en el Pitazo en Vargas. Y bueno, abriendo un poquito el espacio, hablando de lo que me encanta, que es el deporte. Recordemos que ahorita Messi se encuentra en una pequeña polémica, ya que se estaba diciendo que él se iba a retirar del Barcelona. Esto ya queda desmentido o afirmado que ya no lo va a hacer, porque gracias al medio de TIC, que es un canal argentino, que él justamente era el que había informado esto de que él se iba a retirar, esta semana se realizaron lo que fueron ciertas reuniones con lo que fue el presidente del Bernabéu el presidente de Bernabéu, no en el Bernabéu, y también lo que fue todo el equipo técnico del Barça para saber qué era lo que iba a pasar con el futuro de Lionel Messi. Sinceramente, al final lo que dijo, yo no quiero pelear con
mi casa, porque recordemos que Messi ha estado solo en el Barcelona y en el equipo de Argentina, en el equipo de la selección de Argentina. Entonces esto aquí ya nos dice que él en este caso no se va a retirar. ¿Por qué pasa esta polémica? Por el mismo hecho de que el contrato de este jugador ya estaba caducando, ya se estaba finalizando. Entonces a él lo estaban obligando en esta pandemia a hacerse la prueba del COVID, cosa que él no quería, por el mismo hecho de que si se lo hacía daba como a entender que él iba a seguir esta siguiente temporada, pero él ya estaba afirmando que como ya se estaba retirando, en el sentido de que ya su contrato se estaba acabando, él decide no hacerlo por el mismo hecho de que no se había mencionado ningún tipo de, digamos, de renovación. Pero lo que hizo el equipo fue que reafirmó que tras esta pandemia todo como que cambió y esto es como una excepción, digamos así, una sección de la regla, y dijo, mira, estamos en pandemia, no te puedes ir, tienes que seguir jugando. Así que digamos que hay como una renovación ahora de alrededor de unos 700.000 euros de pago, así que yo quisiera tener ese dinero. Parece algo bueno. Y bueno, también tenemos aquí, para pasar del béisbol, del fútbol al béisbol, tenemos aquí para los fanáticos de las ligas mayores que el Nueva York le gana a Baltimore 6-5 gracias a Andujar, que sella la victoria de Nueva York. El antesalista dominicano pegó un lindo sencillo remolgador que le ha dado la victoria a este equipo en el 9º episodio. Así que vamos a felicitar al equipo de los Yankees, que se lleva esta victoria algo cerrada, que se puede decir. Pero una victoria que no fue nada cerrada fue la que tuvo el equipo de Ronald Acuña Jr., que fue 7-1. Este jugador, este jugador sí le dio la victoria a su equipo contra los Nacionales. El guardabosques venezolano, como siempre, dándonos de qué hablar y tirando jonrones y hits hasta decir basta. Es un jugador que nos ha dado desde hace mucho tiempo de qué hablar. Le ha dado la victoria a su equipo, ganándole así 7-1 en la primera bateada que hace con un jonrón. ¿Qué le parece? ¿Qué parece? Un jonrón doble. Así que estas son todas las noticias deportivas. Y yo quiero aprovechar mi espacio para hacer una pregunta al doctor, rapidito, que ahorita hay muchas mujeres que están en estado o van a estar muy prontas a dar a la luz. Yo tengo, por ejemplo, un familiar que ahorita está justamente nos comentaron que esta semana hay que estar muy pendiente porque el niño puede nacer. Entonces, ¿cuáles serían las medidas preventivas para las mujeres embarazadas en este momento? Las medidas preventivas para una mujer embarazada deben de ser el doble. Hay que tomar en cuenta que la mujer embarazada disminuye un poco la barrera, su protección inmunológica para poder aceptar un bebé. Y por lo tanto son más vulnerables que cualquier persona en adquirir el virus, porque tiene el sistema inmune un poco más decaído. No se ha demostrado todavía la transmisión del virus de madre a hijo, que eso se llama transmisión vertical, pero sí hemos notado que los bebés cuando nacen se pueden contagiar con el vecinito de al lado, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces sí tienen que tener mucho cuidado, mucho más cuidado que nosotros, con el tapaboca, lavar las manos, y ya tienen que tener precisar más, pues, la cuestión de la prevención. Gracias, Orianita, gracias, doctor. Vamos a identificar la emisora con publicidad. Ya regresamos para seguir conversando con el doctor Franklin Rodríguez. Él es obstetra y él que está trabajando en estos días con conversatorios precisamente para alertar a la población de Vargas sobre esta situación de pandemia y el repunte que hay en la región y apoyar, pues, de alguna manera u otra en orientar a los incautos que todavía siguen creyendo que esto es mamá de gallo. Ya regresamos con más. Todo lo que sucede en Vargas se lo contamos en El Pitazo en Vargas con Luis López por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.
cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750 AM. A esta hora de la mañana, 8:46, conversando con el doctor Franklin Rodríguez, obstetra. Y bueno, doctor, la gente sigue tomando esto, algunas personas como que si... Están los dos extremos, aquellos que exageran con las medidas y otros que no les toman en cuenta. Los que no la toman en cuenta son por supuesto los más vulnerables. Y las carencias que hay en Vargas del agua es terrible. Eso es una irresponsabilidad de un señor que se atreve a regalar un reloj de $5,000 a su jefe de seguridad y no puede abocarse a resolver algo tan sencillo como es el agua, ¿no? En Vargas. Sí, es terrible. Fíjate tú, una de las medidas primordiales para hacer la prevención contra el coronavirus es el lavado de las manos constantemente y sin agua. ¿Cómo haces? ¿Entiendes? Tienes que desinfectar tu casa, tienes que lavarla, tienes que pasar los diferentes desinfectantes para poder medio proteger tu habitación, pero sin agua. Nosotros tenemos, por ejemplo, que ya no hay agua desde diciembre. Este año ha llegado como 2 o 3 veces por 3, 4 horas nada más. Cada gandola, cada cisterna de agua cuesta $70. ¿Quién tiene $70 para poner agua en su casa? Doctor, aquí le envían un comentario, vamos a leérselo rápido, con respecto a el doctor no solamente se incumple en la escuela, sino en el acontecer diario de la ciudadanía. De milagros estamos vivos, ¿no? Eso en cuanto a lo que usted dijo, a lo que dijo la doctora y lo que está venido diciendo, que estamos vivos también por milagro. Y alguien dice, creo que usted también argumenta que este virus es una ruleta, ¿no? No sabemos en qué momento te toca, ¿no? Sí, ¿no? Y con qué agresividad debe atacar a las personas. De hecho, las personas, para darles un dato, las personas que sean obesas, tengan diabetes, sean hipertensos, o tengan una comorbilidad que llamamos nosotros, una enfermedad de base, tienen que cuidarse 3 veces más que cualquier otra persona. Si una persona es diabética y es obesa, no salga de su casa, porque seguramente si le da el virus, le va a dar de forma mortal. En Vargas, por endémicamente ya hay muchos hipertensos, ¿verdad? Porque somos más propensos. Y salen a la calle, están jugando dominó, no se quedan quietos dentro de su casa. Eso también es un problema de conciencia y responsabilidad. Doctor, aquí dice, bueno, Robert Pacheco, muy grave lo que dice el doctor, que preferiblemente quedarse en la casa porque los hospitales están contaminados. Y Hugo Duarte, saludos profesor Luis López, Aurianita, el doctor invitado,
y a todo el equipo de Pitazo Vargas. Tenemos a Rosendo Peroso en línea. Rosendo, muy buenos días. ¿Qué reporte nos tiene? Señor, buenos días. Tenga nuestro amigo Luis López. Por supuesto, buenos días para toda la audiencia que nos sintoniza domingo a domingo por acá, por los 750 de Radio Caracas Radio, de su programa El Pitazo en Vargas. Como siempre, para este servidor es un inmenso placer llevar la buena información en vivo y directo desde el Paseo de Macuto. Te podré comentar, amigo Luis, que a esta hora de la mañana, cuando tengo mi reloj, 8:53, hoy 6, sí señor, 6 de septiembre, ya bueno, se nos fue el agosto. Así que mi gente, ¿qué le puedo decir? El sol estaba bueno, radiante, sabroso, divino en comparación al domingo antepasado, que estaba encapotado y había mucha lluvia. Estos días, bueno, ha sido muy caluroso y una de esas playas y aquella calor y aquel sol diamante, provocativo, pero ¿qué va? Bueno, ayer por lo menos sí se bañaron algunos allí, tuvieron suertecita que no sacó la policía, porque cuando acá ratito se están bañando vienen y para afuera van, y si no, bueno, a limpiar el bulevar. Así que vamos a ver, también te tengo una primicia, Luis, no sé si es la primicia, pero quiero comentarte algo de ciertos rumores que hay por acá. Supuestamente tienen pensado abrir las playas, no sabemos ni en qué condiciones, ni cómo, ni qué día, bueno, pero estamos esperando, por eso no nos queremos adelantar a lo que no, en verdad no estamos muy, pero sí son rumores que hay por allí, como también usted sabrá que hay rumores de que quieren abrir por lo menos que lleguen algunos vuelos en el aeropuerto y así sucesivamente. Nosotros estaremos entonces al pendiente, estaremos, bueno, llevándole esa información cada vez que se pueda y por supuesto a ver qué es lo que va a acontecer y qué es lo que está pasando con todos los playeros, nosotros que hacemos vida en todas las playas que tenemos años y trabajamos los 365 días del día, del año. Así que bueno, estamos atentos y pendientes, bueno, y ojalá, bueno, que algo se puede hacer por lo menos para sobrevivir de esta crisis, porque la situación cada día es más difícil y mucho más difícil. De mi parte, yo lo único que quiero decirle es lo siguiente: que usted quiere estar bien informado, tiene que sintonizar domingo a domingo los 750 de Radio Caracas Radio, para que hoy, allí está pendiente el amigo Luis Cepa, que a la calle todos los días pendiente de la información y por supuesto saludando a ese magnífico doctor que tiene allí, porque toda la persona muy pendiente y el mundo entero. Un feliz domingo y entonces, bueno, saludos a Orianita, saludos a nuestro amigo George y a toda la gente del Pitazo en Vargas. Feliz domingo, feliz día. Gracias, Rosendo Peroso, por ese entusiasmo, a pesar de la crisis, no la pierde, ¿verdad? Ya se nos va el tiempo se nos agotó, pero les informo que Aerolínea Portugal TAC reanudará vuelos a Venezuela y será a partir del 15 de diciembre con 2 vuelos a la semana. Esto lo colocó la empresa en su cuenta de Twitter y saben que las operaciones de esta aerolínea fueron suspendidas en el mes de febrero cuando el traslado pues al presidente Juan Guaidó a Venezuela generó esta sanción. Pero este viernes, a través de la red social Twitter, la aerolínea compartió un tuit en el que indicaba que comenzarán los vuelos a partir del 15 de diciembre. De esta manera detallaron que la ruta será 2 veces a la semana y se realizará a bordo del avión A330 Neo. Bueno, doctor, para que se despida, ya saludos a la gente de Miami que está en sintonía, por supuesto, colaborando con ese trabajo que usted está haciendo y el equipo de la Fundación Caracas Vargas por Amigos por Vargas. Amigos con Vargas, perdón. Doctor. Sí, muchas gracias a todos, pues gracias a ti por la invitación, un abrazo y un beso grande a todos mis hermanos ahí en Miami, mis hermanos venezolanos, que son bastantes. Saludos a Héctor Luis allá en Lisboa, creo que reportó audiencia por ahí. Bueno, estamos casi que todos están regados por todo el mundo. Un gran saludo, aquí estamos guapeando y nos estamos defendiendo. Aquí los esperamos. Yo me encuentro en Caracas, municipio Sucre. Esto es Hugo Duarte, pero soy gran seguidor del acontecer, la vida y el padecer de los ciudadanos de todo el estado Vargas, el cual espero pertenecer algún día. Miguel Morales, saludos Hugo Duarte, me alegra verte por acá. Tiempo sin leerte. Fernando López. Hugo Duarte, profesor Luis, el INAH sacó un comunicado desmintiendo de que los aeropuertos abrirán pronto, su opinión al respecto. Y Raúl Miñami, buenos días, felicitaciones a Luis López, al doctor Franklin Rodríguez por tan extraordinaria labor informativa sobre el COVID-19. Esta enfermedad puede repetir. Torianita, despídate. Bueno, señor Luis, lo único que puedo decir es que se cuiden, lávense las manitos, mucha protección, porque no queremos más pérdidas y usen el tapabocas, como dice el doctor ahorita que me está recordando con las señales, utilicen su tapabocas, porque no queremos más despedidas tristes
en este momento. A todos ustedes, gracias por su atención, gracias Orianita, gracias doctor Franklin, siempre estará invitado a nuestro programa en la gerencia general, Hay Menestares, en la gerencia de producción, Ulir Sarcaya, en los controles, George Castillo, en la asistencia de producción, Orianita Labrador y quien les habla, Luis López. a todos ustedes gracias por su atención y que la Virgen del Valle, el martes cumpleaños mi mamá, 96 años, Dios me la cuide. Amén. A todos Y yo ustedes que cumplo el pasen. 14. Y Oriana el 14. A todos ustedes, muchas bendiciones y que pasen feliz día. RCR presentó El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá informado de costa a costa sobre este estado tan conmocionado. RCR 750 AM.